Hablemos del revisionismo. Vos decías en el corte que García Linera es revisionista. Primero vamos al concepto de revisionismo, por favor. El revisionismo tiene su origen en visiones de la izquierda que no coinciden exactamente con lo que planteaba Carlos Marx en la segunda mitad del siglo XIX. ¿Comienzan con Lasalle? Se puede decir que comienza con Lasalle. ¿En la Segunda Internacional? En la Segunda Internacional, correcto, pero tiene entre sus principales exponentes a Karl Kautsky, a Bernstein, claro, ¿no? A Saint-Simon, a Fourier, que son denominados de manera despectiva por el marxismo ortodoxo, los socialdemócratas. El revisionismo es el que ha triunfado históricamente, claro, ¿no? La socialdemocracia, la democracia cristiana europea, que vienen a ser en el siglo XX, después de la Segunda Guerra Mundial, sobre todo los partidos hegemónicos, son el símbolo del triunfo del revisionismo frente al marxismo ortodoxo. Pero, cosa que además es una cuestión inherente al ser humano. Claro. Está revisando permanentemente dónde nos estamos equivocando. ¿Ah? Esto no es dogma, pues finalmente. Las ciencias sociales no son dogmas. No es dogma. La fe es un dogma. Bastaría, lo que crees o no. Lógico. Bastaría recordar a Karl Popper cuando era militante del Partido Comunista en Viena y se sacrificó de manera deliberada a sus compañeros más jóvenes en un enfrentamiento suicida con la policía de Viena. Y el argumento de los dirigentes del Partido Comunista fue celebrar con alborozo la muerte de los militantes porque agudizaba las contradicciones del sistema. Sí. En ese momento Karl Popper renuncia al Partido Comunista, ¿no? Y se vuelve una especie de revisionista. Lenin denominaba a los revisionistas con desprecio, ¿no? Por ejemplo, a Kautsky le decía el renegado. Karl Kautsky. Entonces los revisionistas vienen a ser una suerte de espacio intermedio que no comulga con los excesos del liberalismo decimonónico, pero tampoco con los excesos del marxismo ortodoxo. Ese espacio intermedio estaría representado contemporáneamente por la socialdemocracia, por la democracia cristiana. Ahora bien, con esta introducción, con este contexto que nos permite ubicar históricamente a los revisionistas, yo sostengo que García Linera es un revisionista porque además, otra vez a confesión de parte de relevo de prueba, él dice que es gramsciano. Y Gramsci fue considerado por el marxismo ortodoxo como un revisionista. ¿Por qué? Porque Gramsci creía en la posibilidad de hacer la revolución en la superestructura. El marxismo tradicionalmente plantea que la revolución se hace en la base o estructura, de abajo para arriba. Y Gramsci creía que había que penetrar en los espacios intelectuales y hacer la revolución desde arriba hacia abajo. García Linera es un intelectual, o por lo menos pregona ser un intelectual que ha leído 20.000 libros, ¿no es cierto? El pobre Borges se quedó en 2.000, ¿no? Bueno, entonces pregona o se muestra como un intelectual, y esta no es una característica de un revolucionario ortodoxo, es una característica de un revisionista gramsciano, como él mismo lo dice, ¿no? Él busca generar, por ejemplo, este ensayo, es la pretensión de darle solfa a lo que se toca al oído, ¿no? El régimen toca al oído la política, entonces viene García Linera y le va a poner solfa, le va a poner música, ¿no? Música un poco desafinada, digamos, parecida a la tonalidad de Schoenberg, digamos, ¿no? No muy tonal, ¿no? Pero como en este país no se lee mucho y encima hay demasiado temor, hay la idea de que uno puede escribir y nadie lo va a criticar. Todos lo van a aplaudir y van a confirmar el rótulo de que es un gran intelectual. Pero es un intelectual en cualquier caso, un intelectual revisionista, porque pertenece a la visión gramsciana. Y esto lo ha dicho él. Claro. Esta no es una conjetura, no es una hipótesis que estamos haciendo nosotros. Claro, además los cambios los genera la élite. Sí. ¿Ah? Al margen de porque son los que van a guiar al resto de la sociedad. Además, y hay élite en todas las sociedades. En un debate que sostuvimos con García Linera en mi programa el año 2005, en Fisuras, él me dijo que era gramsciano, ¿no? Y que además le gustaba el Gramsci de los cuadernos,
El Gramsci de los cuadernos es el que escribe entre el 23 y el 38, cuando está en la cárcel Gramsci en Italia, y es precisamente el Gramsci que más cree en la revolución, en la superestructura, la revolución cultural, así la denominaba. Exactamente, sí. Bueno, aquí también se llama revolución democrática y cultural. Yo quería añadir, no hay nada muy lejos de todo eso. Yo quería añadir algo relacionado con las condiciones de García Linera, porque él en más de una oportunidad ha declarado su afecto por las obras completas de Lenin. García Linera es uno de sus veneradores más conocidos en ese ámbito, por lo menos a nivel nacional. Y al margen de las coincidencias con el tema de los revisionistas, yo encuentro que lo que hay en García Linera... Tiene contradicciones con Lenin terribles. Pero lo que hay en García Linera, hablando del marxismo ortodoxo, es un rechazo categórico a cuanta disidencia o crítica que sea formulada. Porque así como los revisionistas fueron perseguidos, también censurados los representantes del marxismo crítico como Karl Korsch, George Lukács, entre otros. Él también es partidario de evitar cualquier cuestionamiento que se relacione con sus planteamientos y el régimen. Por eso es que se explica, ya en cuestiones de la realidad, el rechazo a los libres pensantes, porque esos libres pensantes porque ganador escoge. Cuestionar así como cuando éramos chicos y jugábamos el ganador escoge, aquí es ganador impone. Pero esos revisionistas del masismo no originarían el mismo trato que debería originar en esos casos, cuando hay un ambiente democrático, cualquier crítica o cuestionamiento. Si una doctrina es abierta, si una doctrina es abierta, si una doctrina permite la posibilidad de discusiones internas, debates, no habría por qué rechazar a las personas que formulan ciertos cuestionamientos, excluyendo a los libres pensantes, porque lo ha planteado del modo más explícito posible. Lo ha dicho, que no hay libres pensantes en el movimiento al socialismo. Eso quiere decir que no habría ningún tipo de revisionismo, porque lo único que se debe hacer es aceptar de modo acrítico sus dictados y planteamientos que, como hemos visto, es por eso que se le han ido tantos, ¿no? Al final de cuentas, los constructores ya no están. Ni desde lo ideológico, ni desde la práctica de la política, no están ya. Pero además, insisto en una característica de los regímenes totalitarios, la Unión Soviética es una confirmación de eso. ¿Cuál fue la suerte de Beria cuando murió Stalin? Inmediatamente fue ejecutado. ¿Cuál fue la suerte de Vyshinsky cuando murió Stalin? Murió de un infarto en Nueva York y le quitaron todos los honores militares al momento de enterrarlo en la Unión Soviética. O sea, todo régimen totalitario simplemente utiliza como fusibles, ¿no? Ni siquiera hay lealtad, respeto entre ellos mismos. Bueno, ¿cuál es el destino del Vyshinsky boliviano? Ya está huyendo en Brasil. Ya está huyendo en Brasil. No, pero además saca tu cuenta lo que estás diciendo, lo que ha pasado en Corea. Claro. En Corea del Norte. Hasta lo sacaron de la foto, trajeron el Photoshop y al tío lo sacaron de la foto porque era orwelliano, ¿no? ¿Ah? Orwelliano. Claro, lo sacaron de la foto, hicieron una nueva historia. Esa persona no existe, como las islas de los gulags, que no existían, estas personas no existen. Determino quién existe o quién no existe. A Trotsky lo sacaron de todas las fotos oficiales cuando fue exiliado en 1928 de la Unión Soviética. Se encargaban sistemáticamente de borrarlo de la historia. Eso inventaron en Photoshop. Claro, y Trotsky, junto con Lenin, casi a la par de Lenin, fueron los líderes de la Revolución Soviética, fue el organizador del Ejército Rojo. Más o menos como Paz y Siles. Claro. Siles fue el hombre de las armas, Trotsky fue mucho más el hombre de las armas que Lenin. Y había que borrarlo a Siles también, digamos. Y había que borrarlo a Siles. También el arrepentimiento de manera pública, práctica que fue luego reproducida en la Revolución Cubana. Exactamente. Y acá también lo han hecho con varios. Acá también lo han hecho con varios. Era necesario reconocer la equivocación personal y no los abusos que estaban siendo cometidos por el régimen. Ochoa, cuando reconoce haber hecho esto, lo otro y acepta que lo fusilen por traición a la patria. O sea, no estamos muy lejos de ejemplos, ¿no es cierto? De ejemplos que ya se han vivido. O sea, no estamos viviendo nada nuevo. Nada nuevo, y eso demuestra
que tener una atención en lo que sucede, en la experiencia comparada, tener una visión universal es útil, porque son los antecedentes que te permiten explicar lo que sucede en la cotidianidad en Bolivia, ¿no? Cuando nosotros decimos, o por lo menos yo digo, este es un régimen neofascista, estoy dispuesto a argumentarlo. Desde el punto de vista filosófico se basa en el origen, la raza y la cultura de las personas. Eso es lo que hizo el régimen nazi. Se basa también en la falsificación de la historia, está en el preámbulo de la nueva Constitución. Eso es lo que hizo el régimen de Mussolini. Entonces este es un neofascismo. Y en la práctica utiliza los movimientos sociales de manera corporativa, que es lo que hizo también Mussolini, que es lo que hizo el régimen nacional socialista. Ahora, esto en el ámbito del análisis doctrinal y del análisis histórico. Veamos qué sucede en los hechos. En los hechos ni siquiera se respeta el voto universal. 5 de 6 gobernadores de oposición que habían ganado al MAS en sus respectivos departamentos, en este momento están o presos o en el exilio. O sea, el voto se respeta, insisto, con beneficio de inventario. Solamente se respeta para el MAS. El que sea conveniente. No se respeta para los demás. Ok, quiero agradecerles por estar aquí y vamos a plantearnos el por lo menos reunirnos periódicamente para hablar de estas otras cosas. ¿Ya? Yo siempre con gusto. Es agradable reflexionar sobre los desvaríos del gobernante. Gracias, Robertito. Gracias, Carlito. Hasta siempre. Seguro.